bien, como lo anunciamos aquí en Código TEDESP, está con nosotros el intendente de la ciudad, Federico Ciurano. Buenas noches, Federico, gracias por venir. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. Bueno, como anuncié, varios temas para charlar, todos importantes. Creo que Sí. el de más actualidad tiene que ver con el tema coparticipación, lo que está sucediendo en la ciudad de Río Grande, las quejas del intendente Melella, algo que te tocó a vos el año pasado, y la incógnita, cómo está la municipalidad, cómo está económicamente, cómo está financieramente. Bueno, siempre la cuestión económica es un tema de agenda prioritario, sobre todo cuando estás en la actividad pública por el nivel de demanda que tenés y por la cantidad de problemas que tenés para resolver. Creo que la gente nos ha escuchado hablar durante todo este tiempo con respecto a la cuestión económica y creo que todos medianamente tienen claro, tanto cuando ha habido mucha dificultad como cuando no la ha habido, cuál es un poco la opinión que tiene la municipalidad con respecto a eso. Lamentablemente en los últimos tiempos, particularmente quizá desde que empezó esta nueva gestión, nos ha tenido muy ocupados, ¿no? La cuestión económica. No es casualidad que la famosa ley 648, que en su momento nosotros planteábamos que era un impacto que iba a generar un antes y un después, porque la verdad que rompía el status quo y la visión histórica que teníamos de provincia, se basó fundamentalmente en una etapa de mucha discusión por lo que traía, digamos, aparejado hacia el futuro. Yo creo que en esto es necesario que tratar, digamos, yo en lo posible de reunirme con Gustavo en los próximos días, de ser posible, como para poder conversar con él, a ver un poco cuál es la situación que está viviendo la Municipalidad de Río Grande. Bueno, y a partir de ahí, después de la charla que nosotros podamos tener, ven un poco a partir de esas necesidades cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Las deudas son similares, los montos en por lo menos lo que yo escuchaba. Sí, yo no quiero cometer el atrevimiento de ponerme a hablar de la economía de Río Grande porque sería un irrespetuoso y no lo voy a hacer. Entiendo por lo que yo he escuchado hablando, digamos, a funcionarios de la Municipalidad de Río Grande, incluso al propio Gustavo, que las situaciones en términos de deuda pendiente son, digamos, bastante similares. ¿Y qué diferencia entonces a la situación de Ushuaia con la de Río Grande? El hecho de que, como esto es una situación ya vivida, en Ushuaia hubo previsión ante la posibilidad de que vuelva a suceder y en Río Grande hubo confianza. Yo no podría contestarte eso, porque no conozco, francamente, no conozco los números de Río Grande y desconozco, ni siquiera conozco el presupuesto, digamos, cómo tienen ellos proyectado el presupuesto 2013, como para darte una opinión seria de un tema que es muy, muy profundo. Pero sí hubo previsión en Ushuaia. Bueno, nosotros obviamente a partir ya lo sufrieron y armaron un esquema diferente. Nosotros, yo no sé si es diferente el esquema. Sí, nosotros armamos una estructura presupuestaria en base a los recursos que estimamos que íbamos a recibir, considerando el nivel de inversión que necesita una ciudad como la nuestra, en un contexto de dificultades económicas. Por eso te diría, a mí me gustaría poder tener una reunión con Gustavo como para conocer en profundidad la situación que pueda estar viviendo Río Grande y poder, en todo caso, dar una opinión más seria, sobre todo en un medio de comunicación como es la televisión, ¿no? O sea, que se quema con leche. Bueno, todos conocen, yo acá no veo, a ver, creo que todos tenemos medianamente claro cuál es el historial, digamos, de esta situación. Y de alguna manera todo el que está medianamente informado en la provincia tiene perfectamente claro cuáles son los pasos que nosotros de alguna manera defendimos y planteamos, porque yo sostengo que la discusión de la 648 impactó de lleno en el status quo y en el valor histórico que tienen las instituciones de la provincia. Creo que se va a poder seguir percibiendo el efecto en los próximos años, porque realmente el efecto, vos pensás, nosotros conocíamos una estructura económica y conocíamos un desarrollo desde que la provincia es provincia, que vino a romper directamente con eso, al punto que si vos te lo ponés a analizar en términos políticos, netamente políticos, llega un punto en el que llegás al análisis de que a un gobernador destituido tienen que pedirle disculpas porque en realidad no le debía plata a los municipios, sino que los municipios le debían plata teóricamente al gobierno. O sea, a ese punto lamentablemente hemos llegado en su momento, pero creo que lo peor que nos puede pasar ahora es que el año 2013 sea igual al 2012. Me parece que en eso
sería una seria dificultad para todos. Todos tenemos medianamente presente cuál es el factor y el rol que significa esta discusión en términos legislativos, y creo que también en eso tenemos que tratar de llevar cualquier decisión analizando francamente todos los aspectos, como te digo, siempre entendiendo que es fundamental que para poder dar una opinión más adecuada pueda, digamos, en el caso que se pueda, poder reunirme en todo caso con Gustavo Melella, el intendente de Río Grande, como para ver a partir de esa reunión cuáles son las apreciaciones de él y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Bien. Nos metemos ahora en el núcleo central de la gestión. Dale. No porque manejar las finanzas no sea gestión, es lo más importante para poder desarrollar todo lo que vamos a tratar ahora. Sin eso no hay posibilidad de Exacto. nada. Arrancamos entonces con el tema colectivos. Venimos de un conflicto que llevó 2 o 3 días. Sí. Se solucionó finalmente, pero está el pliego licitatorio en el Consejo Deliberante. Así es. Es un lugar difícil para que venga a Ushuaia una empresa a trabajar. La experiencia mía, por lo menos, me dice que es... Yo te diría que el transporte colectivo, sin duda, ha sido uno de los temas al que más tiempo le hemos dedicado, fundamentalmente porque nos tocaron vivir momentos muy complicados. En 10 segundos digo, en el 2009 nos quedamos sin colectivos, hubo aproximadamente unas 70 personas que se quedaron sin trabajo, 70, 80 familias se quedaron sin trabajo. La ciudad se quedó sin colectivos de la noche a la mañana, tuvimos que salir adelante atendiendo una crisis que muchos sostenían que no íbamos a poder resolver, y sobre todo gastando mucha plata, porque pensá que cada vez que nosotros ponemos el servicio de emergencia de combis en la calle, estamos pagando una cantidad de plata que hace que ese dinero que la ciudad debiera invertir en otros servicios que son esenciales no lo puede hacer, porque tenemos que priorizar el hecho de que la gente viaje, porque además todos entendemos que la gente que utiliza el colectivo es la gente que no puede pagar el taxi o que no tiene auto. Entonces, eso a nosotros todavía nos angustia mucho más, al punto de siempre tratar de estar muy encima de estas situaciones que así todo terminan siendo muy traumáticas, ¿no? Pero bueno, todo encaminado, solucionado, o al menos la paz social firmada de acá a fin de año para poder trabajar tranquilo en el Consejo Deliberante. Sí, da la sensación que hablar de solución... A ver, yo creo que las ciudades como las nuestras, por lo menos es la experiencia mía hablando en varios foros de intendentes, tanto de la Argentina como internacionales, hay grandes temas que son siempre temas, digamos, el transporte público es un tema permanente, la recolección de residuos es un tema permanente, el tránsito es un tema permanente, y la evolución del ser humano hace que estos temas siempre estén vigentes y siempre tengan mucha demanda de parte de la sociedad. Sí, obviamente hay que hacer un enorme esfuerzo porque la gente se sienta un poco más contenida, y nosotros hemos tomado decisiones que tienen que ver con eso, en lo que es, por ejemplo, el sistema de cuando llega, que es el hecho de que vos puedas saber exactamente, que es uno de los grandes reclamos que tiene la ciudad en cuanto al transporte colectivo, es la demora, es no saber cuánto falta para que el colectivo llegue, porque además hay una realidad, el colectivo se demora y también es verdad que cuando hace frío, parece que se demora todavía más. Entonces, cuando vos tenés una posibilidad de saber exactamente cuánto falta para que el colectivo llegue, lo demuestra el mismo programa, que el primer mes tuvo algo así como 35.000 usos, el segundo mes ya superó los 55.000 usos y sigue en aumento la cantidad de usos que tiene el sistema, porque a vos te permite saber cuánto tiempo antes tenés que salir para esperar. En la medida que vos tengas la parada que habitualmente usás, sabés exactamente cuánto tiempo tenés que salir de tu casa, del trabajo, de donde estés, para no tener que esperar de más en la parada de colectivo, ¿no? Todas estas herramientas, como fue en su momento también el GPS en los colectivos, ¿sirvieron para mejorar el servicio? Porque más allá de que es algo, que el servicio no es el óptimo, sigue habiendo muchas quejas sobre el servicio de colectivos. Sí, a ver, yo creo que la herramienta que más resultado ha dado, vos pensás que nosotros, sobre todo desde la prórroga del último contrato, hemos incorporado 3 herramientas que me parece que ayudan. La que creo que más éxito está teniendo es el sistema cuando llega. La otra herramienta tecnológica que también incorporamos es la tarjeta magnética, que eso también agiliza mucho el uso del colectivo. Y la tercera herramienta, que es la que abre en realidad la prórroga, es la posibilidad de renovar unidades, porque también es verdad que la experiencia dice que lo que es tradicional en la Argentina, que es que un colectivo tenga una antigüedad por lo menos de 10 años, acá eso no resiste por el tipo de geografía que tenemos. Y en la última prórroga, el colectivo, digamos, lo que se autorizó es que los colectivos no tengan más de 3 años. Entonces esto también va haciendo que haya una flota más moderna, más renovada, y también obviamente los controles son fundamentales. Vos pensá
que en lo que va del año 2013 se llevan hechas aproximadamente unas 80 y pico de actas de infracción, que esto también va permitiendo de que algunas cosas se vayan resolviendo, y en algún punto creo que, si bien quiero ser muy prudente en las palabras que uso, porque obviamente siempre hay necesidad de que el servicio siga mejorando, si vos te remontás a cuál era la situación de los colectivos hace 10 años atrás, o cuál era la situación de los colectivos cuando se fue Tailem, creo que ha habido una evolución, más allá de que no estamos conformes hasta acá porque creemos que todavía se puede hacer más. No, seguro, se mejora y se va aprendiendo también sobre Sí, la marcha. y es un tema que obviamente hay que estar siempre muy atento y muy encima, y particularmente en un año como este, que además tenemos la posibilidad, digamos, de llamar a licitación nuevamente, ¿no? Hablando de transporte, otro tema de transporte es el Sí. tema taxis. Sí. El tema taxis, la ciudad crece, ha crecido muchísimo en población, Sí. ha crecido por suerte muchísimo en turismo, pero no así en medios de transporte, en este caso en el tema taxis. Hay quejas todos los días en horarios pico, 12 del mediodía, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, no se consiguen taxis, no hay en la parada, la gente que va al supermercado no hay taxis. Aumenta ahora el taxi, seguramente será aprobado, estoy de acuerdo, hace un tiempo que no tiene aumento, hay inflación. Y ese problema de la inflación. Sí. Exactamente, no queda otra. Pero me parece que habría que mejorar el tema taxis como servicio en la ciudad. Me parece que está faltando más autos. Sí, yo te escucho a la mañana cuando hablas de esto atentamente. Nosotros tenemos, sí, efectivamente hay una necesidad de incrementar la cantidad de licencias. Nosotros estamos trabajando, todavía no lo hemos hablado con el Consejo Deliberante, pero lo vamos a hacer en los próximos días. Estamos trabajando en una posible nueva licitación para incrementar, digamos, más licencias de taxi. Obviamente que siempre tenemos que tratar de encontrar el justo equilibrio entre que el trabajo mantenga un nivel, digamos, adecuado, para que en definitiva no termine siendo, como se da en otras ciudades del país, una lucha, digamos, por el pasajero, sino que efectivamente se pueda trabajar en que sea un servicio adecuado. Creo que estamos en el momento, a partir de los estudios que tiene hecho la municipalidad, que se hicieron en su momento, estamos en el momento adecuado como para que antes de fin de año podamos tener una nueva licitación de licencias en la calle. ¿Está estipulado cuántas? Y estamos estudiándolo, lo vamos a hablar además con la asociación y con los concejales, que en definitiva son también parte involucrada, particularmente los concejales, que son los que después terminan aprobando la licitación, pero lo vamos a estudiar, digo, siempre va a ser atendiendo el nivel de demanda que tiene en este momento la ciudad, ¿no? Bien. Otro de los temas también fuertes y claves de este año es el servicio de recolección de residuos, con Sí. la innovación que tiene el pliego de los dos servicios que se deben de brindar. Sí. Se abrieron los pliegos hace poco, se está estudiando ahora a ver qué va a suceder con las empresas oferentes. Sí. ¿Cómo viene el tema? No, bueno, está justamente la comisión de perjudicación, en estos últimos días ya se ha hecho cargo, digamos, del análisis de las ofertas. Hay que tener en cuenta que en realidad la municipalidad, en este pliego, incorpora una serie de servicios que, como se empezaron a prestar cuando nosotros asumimos la municipalidad, que fue a partir del año 2008, hay una serie de servicios que no estaban incorporados al pliego de años atrás y que en este caso sí se han incorporado en el marco de un mismo servicio, como es el caso del Ushuaia Recicla, que no existía prácticamente al momento en el que se empezó, digamos, a darle un volumen más importante, y una serie de servicios alternativos, como es el gastronómico, que es un servicio que nosotros en su momento, a pedido del gremio, digamos, no del gremio, sino de los restaurantes y de las confiterías de la ciudad, para que la basura no quedara depositada sobre todo en la calle San Martín y en la zona de los restaurantes, que es San Martín, Maipú. Hemos puesto ya hace varios años un servicio de recolección que en su momento no se pudo incorporar a la empresa que estaba prestando el servicio porque no estaba incorporado dentro del marco del contrato y que se estaba haciendo, digamos, con una empresa alternativa, y que en este caso fueron incorporadas también al pliego actual. Creo que si las cosas salen bien, en las próximas semanas podemos llegar a tener una definición. Por supuesto que se está pidiendo una readecuación de precios a las empresas oferentes, particularmente en lo que es recolección de residuos, a la única empresa que se presentó, que es Agrotécnica Fueguina. Sí, una diferencia importante. Hay una diferencia importante, y estamos pidiendo una readecuación de precios en función del análisis de costos que se están haciendo. Se está trabajando en estos momentos, vamos a evaluar a partir del análisis que haga la Comisión de Perjudicación, a ver qué es lo más adecuado en términos de servicio y de economía para la ciudad, para lo que es el servicio de
de todo lo que es el manejo de la basura, ¿no? Uno de los temas claves tiene que ver con la situación habitacional. En las Sí. urbanizaciones que están trabajando, Sí. ¿se tiene prevista alguna nueva entrega de lotes en el corto plazo? Sí, nosotros estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con lo que son los proyectos colectivos. Estamos terminando, digamos, de desarrollar todo lo que es sobre todo Barrancas del Pipo. ¿Por qué? Porque en realidad son zonas que necesitan ser densificadas por la característica geográfica que tienen. De todas maneras estamos trabajando para tratar de volver a hacer una entrega de soluciones, digamos, unifamiliares. Lo que pasa es que hay que ir entendiendo que a Ushuaia le va a ir costando cada vez más. Si bien yo entiendo el anhelo de una familia de poder tener su lote para hacer su casa, la verdad que Ushuaia se ha ido transformando en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que durante más de 15, 16 años no se hizo prácticamente ningún tipo de inversión para nuevas urbanizaciones y eso generó un estrangulamiento enorme que ha hecho que muchas familias y mucha gente hayan sentido la frustración de no poder encontrar una solución habitacional. Hoy por hoy, después de la planificación que nosotros hemos desarrollado, no solamente para los planes que hoy estamos ejecutando, sino para la etapa que sigue. Nosotros estamos ya trabajando en la etapa que sigue, después de Barrancas del Pipo, de Andorra y de Alacalufes 2, sobre todo considerando que hubo dos de estas etapas que fueron muy duras, que fue la de Andorra y la de Barrancas del Pipo, porque era zona que estaba ocupada irregularmente y que a partir de la recuperación, digamos, la planificación y la inversión que hay que hacer, porque hay que tener en cuenta que hacer un barrio para aproximadamente 800 familias es una inversión de aproximadamente entre 30 y 40 millones de pesos. O sea, digo, esto para tomar dimensión también del volumen de inversión cuando vos planteás este tipo de obras, ¿no? O este tipo de soluciones. O sea, nosotros estamos trabajando también en la cuestión de la demanda unifamiliar, pero tenemos que ir incorporando en Ushuaia, y nosotros estamos trabajando en una figura normativa que es novedosa, para poder empezar a resolver esta necesidad de la familia unifamiliar, que no tiene la capacidad por ahí de incorporarse a una institución, una ONG o una figura gremial, y que esto le dificulta el acceso a la vivienda. Nosotros estamos trabajando para atender estas dos realidades, digo, la realidad de la familia y la realidad de la necesidad de tener proyectos colectivos. O sea, para que un terreno que rinda más. Claro, un terreno que históricamente le daba solución a una familia, ahora le puede dar una solución a 3 o a 4 familias, o a 2 o a 3 familias. Estamos trabajando en eso y sabemos sobre todo la gran esperanza que hay en que nosotros podamos, ¿no?, seguir conteniendo esto. Respecto a esto, el tema con las tierras armadas, la semana pasada estuvieron reunidos con gente que vino de Nación del Plan Procrear con interesantes novedades. No, muy bueno. Bueno, primero el reconocimiento al gobierno nacional, ¿no?, de haber tomado una decisión de estas características que permite que una ciudad como la nuestra, que tiene como principal problema social, es la cuestión habitacional, y me animo a decir que en toda la provincia, no solamente en Ushuaia. Creo que el problema social más importante, de impacto más importante, es el habitacional, que después termina generando un efecto cascada en otras circunstancias que tienen que ver con el desarrollo social de la provincia y de la ciudad. Como te decía, la verdad que una iniciativa extraordinaria, la del Gobierno Nacional, creo que encabezada por la Presidenta de la Nación. Estuvimos reunidos la semana pasada con la gente de Procrear, una muy buena reunión de trabajo. Estuvo la gente, obviamente, de gestión urbana, de economía, estuvieron reunidos también conmigo y con Adriana Chaperón. Y en la posibilidad, obviamente, de empezar a urbanizar, ya tengo entendido que en poco tiempo, ojalá que sea de una vez que termine la temporada de invierno, empezar ya con la primera etapa, que es la zona ahí de Monte Gallinero, que creo que va a generar un efecto, ¿no?, en la ciudad enorme. Hay que tener en cuenta que si Ushuaia tuviera la capacidad y la inversión adecuada, el transformar los vacíos urbanos, quiere decir tierra que hoy no tiene uso, que están en el eje urbano, o sea, que están en el medio de la ciudad, es prácticamente hablar de un 60% de la Ushuaia que conocemos. O sea, que es realmente una ciudad nueva dentro de la ciudad. Sí, lo que pasa es que siempre manejando este criterio, siempre con un criterio de planificación en el marco del Código de Planeamiento Urbano y trabajando seriamente como se deben trabajar estos temas, con el criterio de la densificación, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de repartir lotes, sino que estamos hablando de poder crear una ciudad que esté a la altura de la demanda y de la necesidad de desarrollo que tiene, particularmente, y esto creo que es lo que tenemos que incorporar en Ushuaia. En Ushuaia ya no discutimos más si hay tierra o no hay tierra. Nosotros tenemos tierra para urbanizar. Acá el desafío hoy es conseguir la plata para urbanizar. Por eso nosotros tuvimos siempre mucha expectativa con la Ley 766, porque la Ley de Emergencia Habitacional, la verdad que permitió
que la ciudad de Ushuaia pudiera hacer inversiones muy importantes y hoy tenemos la expectativa de seguir trabajando. Acordate que en su momento fue la ley 766 y fundamentalmente la subasta de las tierras. Sí. La subasta de las tierras a nosotros nos permitieron hacer, te diría que entre la 766 y la subasta de las tierras se pudo hacer Barrancas del Pipo, se pudo terminar con Alacalufes 2 y se pudo hacer parte de lo que se ha hecho en Andorra, ¿no? Otro de los temas, creo que a la gente le puede dar colectivo, servicio de basura, pero que lo que más le importa es el pavimento. Siempre es el pavimento, chillan, aquel que le falta todavía. El que tiene el pavimento ahora chilla por el pozo y el que no lo tiene está esperando el pavimento. ¿Cómo viene el tema? Y tienen todos razón. Lo que hay que tratar es, vamos a tratar siempre de que todos puedan de a poco sentirse contenidos por la ciudad en la que vivimos. Nosotros tuvimos un plan de obra pública muy importante la temporada que terminó. El megaplan de las 500 cuadras. Seguimos con la segunda etapa. La primera etapa fueron 120 cuadras, que las pudimos terminar, te diría que bastante bien, como lo teníamos planificado. Creo que ha sido muy poco lo que nos quedó sin poder terminar. Si querés te puedo dar el adelanto de lo que es el plan que viene una vez que, si no lo dejamos para otro día, pero... ¿Cómo estamos de...? Sí. Seguramente nos quedan 3 jugados, minutos, ¿no? sí. Rápido, no, pero te tiro los barrios, aunque sea. Son 12 etapas. Primera etapa, barrio Mirador del Pipo, barrio Los Fueguinos, barrio General Belgrano, barrio Felipe Varela y barrio Los Andes. Segunda etapa, barrio El Jardín, barrio Le Martial, barrio Naicín, barrio Planta Potabilizadora y barrio Lo que falta el Caupén y barrio Los Morros. Estas son aproximadamente unas 115 cuadras. La primera obra son unos 36.000 metros cuadrados, la segunda obra son unos 55.000 metros cuadrados y tenemos la intención de poder ejecutarla en la temporada que viene, ahora cuando termine el invierno. O sea, esto arrancaría ahora a octubre. Bueno, te digo más, acá me animo a decirte que la primera etapa se abren los pliegos durante el mes de septiembre, o sea que en el mes de septiembre, antes de que termine el invierno, ya vamos a tener abierta la primer licitación. Y tenemos intención, en los meses que le sigan, de poder abrir la segunda etapa, que bueno, obviamente es una obra muy importante. Si tuviera más tiempo te daría el nombre de las calles, o si querés te lo dejo para que ustedes por ahí mañana en la radio puedan hacer el detalle. Lo ampliamos. Y acá bueno que la están gente los conozca croquis. los barrios. Y después, por último, para cerrar, sé que hay un problema muy serio hoy con el tema de los pozos en la ciudad. Estamos obviamente concentrados en tratar de terminar el invierno de la mejor manera posible. Probablemente ya en los próximos días va a volver a salir el camión, que es la planta de asfalto que compramos a fin del año pasado, y tratar de ir arreglando los sectores de la ciudad que lamentablemente no están en condiciones. No es una excusa, pero la verdad que ha sido un invierno muy extraño, con mucho cambio de temperatura. Ha habido mucho corrimiento de agua, mucha agua corriendo permanentemente, y eso la verdad que nos ha traído dificultades para poder mantener las calles en condiciones. Tienen el compromiso de que vamos a trabajar en cuanto el clima, vamos a seguir trabajando, haciendo bacheo, a pesar de que estemos en pleno invierno, y en cuanto la temporada mejore, vamos a arrancar con todo. Por último, estuvimos hablando de gestión. Sí. ¿Estás conforme con la gestión? Eso tiene que decirlo la gente. ¿Qué te falta y qué te gustaría? ¿En qué falta pensás que te está plata faltando? y me gustaría hacer mucho más todavía de lo que se hace. Hacemos un enorme esfuerzo por tratar de que la gente pueda encontrar lo que necesita, siempre en un criterio de justicia, marcando prioridades y donde evidentemente hay que poner un análisis y una visión de justicia social para que los más necesitados puedan tener la principal protección o la principal atención, pero también atendiendo una ciudad que es muy íntegra, que tiene muchos factores. Tendríamos para hablar todo lo que tiene que ver con nuestros adolescentes, con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, con la gente que hoy no tiene trabajo, con la gente que hoy está esperando una salida habitacional y no la encuentra, y eso la angustia. Yo te diría que hoy el tema laboral y el tema habitacional son los dos grandes temas que tiene hoy Ushuaia, son las dos grandes demandas que tenemos. Nosotros tenemos un grupo humano extraordinario en lo que es la oficina de empleo para tratar de generar y de construir lugares y espacios para que la gente pueda conseguir empleo, pero soy consciente que no alcanza y que hay que seguir trabajando más para que la gente ame este lugar, porque la verdad que este es un lugar único. Es muy difícil encontrar hoy en el mundo un lugar con Ushuaia. Y la verdad que la mejor forma de amar tu lugar es poder encontrar en tu lugar lo que necesitas para poder
desarrollar tu proyecto familiar de la mejor manera posible. Bien. Federico, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias. Nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos va a estar con nosotros Guillermo Worman hablando de las reformas al Consejo de la Magistratura, las audiencias públicas que se vienen, son necesarias, cómo puede usted participar y una encuesta realizada por la gente de Vox Populi para ver qué sabemos del Consejo de la Magistratura y qué elegiría usted en un juez, qué cualidad debe tener un juez. Ya venimos, esto es Código TV.